¿De dónde vinieron? Ningún espía romano, por astuto que fuera, pudo señalar su patria en un mapa. Ningún comerciante de la ruta de la seda había oído hablar de sus ciudades, porque no las tenían. Nacieron, vivieron y murieron en la silla de montar, un pueblo soldado a sus caballos de una raza extraña y resistente, como si fueran una sola criatura centauro salida de una pesadilla olvidada. Los primeros informes que llegaron a las fronteras del imperio eran susurros confusos, relatos de un pueblo con rostros aplanados por vendas en la infancia, con ojos pequeños y profundos que parecían no ver el mundo, sino evaluarlo como un depredador a su presa. Eran los hunos. Los arqueólogos, siglos después, desenterrarían calderos de bronce de extraña factura, arcos compuestos de una complejidad letal y cráneos deformados artificialmente. Pero estas piezas mudas solo profundizarían el enigma en lugar de resolverlo. Eran un pueblo sin tumbas grandiosas, sin crónicas escritas, sin murallas. Su historia era el viento y su legado, el terror. No eran simplemente otro pueblo bárbaro, eran la encarnación de una fuerza primordial, una anomalía histórica que surgió de las profundidades de Asia con la furia de una plaga. Su aparición no fue una simple incursión, fue una fractura en el tejido del tiempo. Antes de que Roma supiera siquiera pronunciar su nombre, ya habían borrado a otros pueblos del mapa. Los alanos, feroces guerreros de la estepa, fueron los primeros en sentir el impacto. Su caballería pesada, orgullo de las llanuras, se rompió contra un enjambre de jinetes que parecían no conocer el miedo ni la fatiga. Los hunos no luchaban en formación, eran un torbellino. Disparaban sus arcos con una precisión mortal al galope, retrocediendo, avanzando, girando. Su táctica era la de la manada de lobos acosando a un oso, ataques relámpago, retiradas fingidas que atrayan al enemigo a una emboscada mortal y una lluvia incesante de flechas con puntas de hueso o hierro que oscurecía el sol. Los alanos, desorientados y masacrados, se dispersaron como hojas secas, muchos de ellos huyendo hacia el oeste, llevando consigo las primeras historias de horror. Pero esto era solo el preludio. Al oeste de los alanos vivía un pueblo que se consideraba invencible, una confederación de tribus que había construido un imperio que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro, los godos. Su rey, Ermanarico, era un anciano monarca legendario, un conquistador que había sometido a docenas de pueblos. Su reino era poderoso, rico y estable. Cuando las noticias de la caída de los alanos llegaron a sus oídos, las desestimé como los cuentos de cobardes. ¿Qué horda nómada podría desafiar el poder de los greutungos, el poder godo? La respuesta llegó no con embajadores, sino con fuego y gritos en sus fronteras orientales. No era un ejército lo que se acercaba, era un terremoto viviente. Los exploradores godos regresaban, si es que lo hacían, con los ojos desorbitados por el pánico, balbuceando sobre demonios a caballo. Las tácticas que habían funcionado contra todos los demás enemigos resultaron inútiles. La infantería goda, sólida como una muralla, era rodeada y aniquilada a distancia por las flechas. Su caballería, al perseguir a los hunos en su falsa retirada, era atraída a trampas mortales. Ermanarico, viendo su imperio desmoronarse en cuestión de meses, sintió una desesperación tan profunda que, según las crónicas del historiador Amiano Marcelino, se quitó la vida. Roma construyó muros para protegerse de los bárbaros, pero los hunos eran un viento que ningún muro podía detener. El colapso del reino de Ermanarico no fue una derrota, fue un apocalipsis. El terror se apoderó de los godos. Este no era un enemigo que quisiera tierras o tributos, parecía querer solo la aniquilación. Un nuevo líder godo, Vitimiro, intentó resistir, pero fue rápidamente derrotado y asesinado. El pánico se convirtió en un éxodo masivo. Cientos de miles de personas, guerreros, ancianos, mujeres, niños, abandonaron sus hogares, sus tierras ancestrales y huyeron hacia el oeste. No había un plan, solo una dirección, lejos del horror. Su único refugio posible era la frontera de su antiguo enemigo, el Imperio Romano. Así, una ola humana de refugiados desesperados
empujada por un terror sin nombre, llegó a las orillas del gran río Danubio, la línea que separaba la civilización del caos. Traían consigo no solo sus escasas pertenencias, sino también las semillas de una catástrofe que sacudiría a Roma hasta sus cimientos. La sombra de los hunos se alargaba, y su toque, incluso a distancia, era mortal. ¿Qué sentirías al ver en el horizonte una nube de polvo que significa el fin de tu mundo? La respuesta a esa pregunta se estaba gestando en las riberas del Danubio, donde dos mundos estaban a punto de colisionar. El uno no necesitaba cruzar el río para empezar a destruir el imperio, solo tenía que esperar. La pregunta que te hacemos es simple. Si fueras un general godo tras la primera derrota, ¿qué harías? ¿Intentarías una última resistencia suicida o liderarías la huida de tu pueblo hacia un futuro incierto? Tu elección en los comentarios. El Danubio, durante siglos, había sido más que un río. Era una declaración, una frontera física y conceptual que separaba el Orbis Romanus, el mundo de la ley, las ciudades y las legiones, de la barbarie informe que se extendía más allá. Pero en el año 376, esa frontera se convirtió en el escenario de un drama humano sin precedentes. No eran guerreros los que se agolpaban en la orilla norte, no era un ejército buscando conquista, sino un pueblo entero suplicando por su vida. Cerca de 200.000 almas godas, los tervingios liderados por Fritigerno y Alavivo, contemplaban las fortificaciones romanas al otro lado del agua como su única salvación. Huían de los hunos, un enemigo que, según sus relatos aterrorizados, no era del todo humano. El emperador de Oriente, Valente, que se encontraba en Antioquia preparando una guerra contra Persia, recibió la noticia con una mezcla de alarma y oportunidad. Su cálculo era cínico y pragmático. Esta multitud de guerreros desesperados podía ser una fuente inagotable de reclutas para sus legiones diezmadas. Aceptó su petición de asilo, con la condición de que entregaran sus armas y a los ninos de sus nobles como rehenes. Los godos, sin otra opción, aceptaron. La logística para cruzar y alimentar a un número tan ingente de personas era una pesadilla, y aquí es donde la maquinaria romana, usualmente tan eficiente, se reveló en su faceta más corrupta y cruel. Los comandantes locales, Lupicino y Máximo, vieron en la tragedia una oportunidad para el enriquecimiento personal. Retuvieron los suministros enviados por el emperador y los vendieron a los refugiados a precios exorbitantes. El hambre se apoderó del campamento godo. Los padres vendían a sus propios hijos como esclavos por un trozo de pan, o, peor aún, por carne de perro, un alimento considerado impuro. La humillación se sumaba a la desesperación. Un imperio que confunde a los suplicantes con esclavos, pronto aprende a contarlos como enemigos. La chispa que encendió la pradera fue un acto de arrogancia suprema. Lupicino invitó a los líderes godos, Fritigerno y Alavivo, a un banquete en Marcianópolis. Mientras los agasajaba con falsas sonrisas, sus soldados intentaron masacrar a la escolta de los jefes, que esperaba fuera de la ciudad. Se desató una carnicería, y Fritigerno, al oír los gritos, desenvainó su espada oculta y se abrió paso luchando para salir del festín. El pacto estaba roto. La traición romana había transformado a los refugiados en un ejército vengador. Fritigerno, ahora líder indiscutible, lanzó un grito de guerra que resonó por toda la provincia. Los godos, armados con el acero que habían logrado ocultar y el odio que Roma les había ensenado, se levantaron en armas. A ellos se unieron otros godos que habían cruzado el río sin permiso, los greutungos, y también esclavos, mineros y prisioneros romanos que veían en la rebelión una oportunidad de libertad. De repente, el interior de las provincias balcánicas, que se creían seguras, se convirtió en un campo de batalla. Las villas romanas ardían, las ciudades eran saqueadas. El emperador Valente, enfurecido y subestimando la escala de la revuelta, abandonó sus planes en Oriente y marchó hacia Tracia con el grueso de su ejército de campo, una fuerza de élite, disciplinada y curtida en 1000 batallas. Estaba decidido a aplastar a los bárbaros que había admitido por piedad y que ahora osaban desafiar el poder de Roma. El 9 de agosto del año 378,
cerca de la ciudad de Adrianópolis, los dos ejércitos se encontraron. El día era abrasador. Las legiones romanas, tras una larga marcha bajo un sol implacable, llegaron cansadas y sedientas al campamento godo, un círculo de carros fortificado. Valente, ignorando los consejos de sus generales de esperar refuerzos del emperador de Occidente, Graciano, y ansioso por obtener toda la gloria para sí mismo, ordenó un ataque inmediato. La batalla comenzó de forma caótica. La infantería romana avanzó, empujando a los defensores godos hacia su campamento. Parecía que la disciplina y el acero de las legiones prevalecerían una vez más. Pero Fritigerno había estado jugando con el tiempo. Su principal baza, la poderosa caballería greutunga, estaba fuera del campamento, buscando víveres. En el momento más crítico, cuando las líneas romanas estaban completamente comprometidas en el asalto al campamento, la caballería goda regresó. Cayeron sobre el flanco izquierdo romano como un rayo que desciende de las montanas, en palabras de Amiano Marcelino. El impacto fue devastador. El ala izquierda romana fue aniquilada, y el pánico se extendió como la pólvora. La infantería, rodeada por tres lados, atrapada entre el campamento godo y la caballería que cargaba, se desintegró. La masacre fue total. 2/3 del ejército romano de Oriente yacían muertos en el campo de batalla, incluyendo a 35 de sus más altos oficiales. El propio emperador Valente, herido por una flecha, fue llevado a una granja cercana que los godos, sin saber que estaba dentro, incendiaron. El amo del mundo oriental murió calcinado, sin tumba ni honor. La batalla de Adrianópolis fue mucho más que una derrota militar. Fue un punto de inflexión en la historia. Demostró que las legiones invencibles podían ser destruidas y que un emperador romano podía ser aniquilado por los bárbaros a los que despreciaba. El mito de la invulnerabilidad de Roma quedó hecho anicos en las llanuras de Tracia. Y en todo este drama de traición, desesperación y venganza, los hunos, los catalizadores originales de la catástrofe, permanecían invisibles, una amenaza lejana pero omnipresente. No habían disparado una sola flecha en Adrianópolis, pero su sombra se cernía sobre cada cadáver. Habían empujado la primera pieza del dominó, y ahora el imperio entero se tambaleaba. La frontera del Danubio, antes una barrera, ahora era una herida abierta por la que la barbarie se desangraba hacia el corazón de la civilización. Roma había perdido un emperador y un ejército. El vacío de poder era inmenso, y el camino hacia Constantinopla estaba prácticamente despejado. La herida abierta de Adrianópolis no se cerró, se infectó. El desastre militar dejó al Imperio Romano de Oriente en un estado de shock y vulnerabilidad. El nuevo emperador, Teodosio, un general hispano de gran habilidad, comprendió que la fuerza bruta ya no era suficiente. Con su ejército de campo aniquilado, tuvo que recurrir a la diplomacia y a una estrategia de contención. Firmó un tratado con los godos en el año 382, permitiéndoles asentarse dentro del imperio como foederati, aliados autónomos bajo sus propios líderes, obligados a prestar servicio militar a Roma. Era una solución pragmática, pero también una admisión de debilidad. Por primera vez, un pueblo bárbaro entero se asentaba legalmente dentro de las fronteras imperiales, no como súbditos, sino como una nación dentro de la nación. Mientras tanto, los verdaderos artífices de esta nueva realidad, los hunos, comenzaron a cambiar su propia estrategia. La ola de terror inicial que había barrido las estepas ponticas dio paso a una fase de consolidación. Cruzaron los Cárpatos y se establecieron en la gran llanura de Panonia, la actual Hungría. Esta vasta extensión de pastizales era el entorno perfecto para su estilo de vida nómada, un mar de hierba para sus incontables rebanos de caballos y ganado. Desde esta nueva base de operaciones, su influencia comenzó a irradiarse en todas direcciones. Ya no eran solo una horda destructora, se estaban convirtiendo en un poder político, un imperio en la sombra que no necesitaba ciudades ni burocracia. Su capital era el campamento móvil de su rey, y su ley, la punta de sus flechas. Líderes como Uldín y más tarde Ruga
Predecesores del más famoso de todos, Átila, comprendieron que los imperios civilizados, a pesar de su aparente poder, tenían una debilidad fatal: el miedo. Y el miedo era un recurso que los hunos podían explotar con una eficiencia aterradora. En lugar de limitarse a incursiones destructivas, comenzaron a practicar una forma de extorsión a escala imperial. ¿Por qué arriesgar a sus guerreros en batallas inciertas cuando podían obtener riquezas simplemente con la amenaza de la violencia? El oro compra el silencio, pero nunca compra el respeto. Solo lo alquila por un tiempo. Así comenzó la era de los tributos. Constantinopla, la opulenta capital del Imperio de Oriente, fue la primera en sentir la presión. Uldín, a principios del siglo V, ya exigía pagos regulares a cambio de no cruzar el Danubio. Las misiones diplomáticas romanas a la corte una se convirtieron en ejercicios de humillación. Los enviados imperiales, hombres de alta cuna, educados en la retórica y la filosofía, tenían que viajar durante semanas hasta llegar al campamento del rey huno. Allí, en medio de tiendas de fieltro, el olor a caballo y cuero, y la mirada fría de guerreros que apenas consideraban humanos a los habitantes de las ciudades, tenían que negociar. No era una negociación entre iguales. El rey huno, sentado en un simple trono de madera, dictaba sus términos. Tantas libras de oro al ano, o las ciudades de los Balcanes volverían a arder. El Imperio de Occidente, con su capital en Ravenna, también cayó en esta red de dependencia. Aecio, el brillante general que llegaría a ser el principal adversario de Atila, de hecho pasó parte de su juventud como rehén entre los hunos. Aprendió su lengua, comprendió su forma de guerrear y estableció relaciones personales con sus líderes. Esta familiaridad le permitió, en ocasiones, utilizar a los hunos como mercenarios para sus propias guerras en la Galia. Contrataba contingentes de caballería huna, pagados con oro romano, para luchar contra los godos, los francos o los burgundios. Era una política peligrosa y de corto plazo. Roma estaba pagando a sus futuros destructores para que lucharan en sus guerras civiles y contra otros bárbaros, enseñándoles en el proceso las tácticas y debilidades del ejército romano. El oro fluía desde las arcas de Roma y Constantinopla hacia la estepa panónica en cantidades asombrosas. Los arqueólogos han encontrado tesoros de monedas y joyas romanas en toda la región, evidencia tangible de esta sangría económica. Los hunos no acunaban su propia moneda, simplemente acumulaban la de sus víctimas. Este oro no se utilizaba para construir ciudades o desarrollar una economía compleja. Se usaba para cimentar la lealtad de las tribus sometidas, godos, gepidos, alanos y muchos otros, que ahora formaban parte de su creciente imperio. El rey huno repartía brazaletes de oro, copas de plata y armas finamente trabajadas entre sus vasallos, asegurándose su obediencia a través de la generosidad y el miedo. El imperio de los hunos se había convertido en un parásito gigantesco, adherido a las dos mitades del moribundo cuerpo romano. No producían nada de lo que una civilización valora, ni literatura, ni arquitectura, ni leyes, pero se habían convertido en los árbitros de la política europea. Su favor podía decidir el resultado de una guerra civil romana. Su ira podía despoblar provincias enteras. El Imperio Romano, el coloso que había conquistado el mundo conocido, se encontraba ahora de rodillas, pagando por su propia supervivencia a un pueblo que ni siquiera tenía una palabra para ciudad. Esta humillación constante, esta dependencia del oro para mantener a raya a los bárbaros, erosionó no solo las finanzas del imperio, sino también su espíritu. ¿Cómo se puede condenar a quienes pagaban tributo en oro para salvar a sus hijos de la espada del bárbaro? La vieja confianza romana en su destino manifiesto se desvanecía, reemplazada por un pragmatismo cínico y temeroso. Sin embargo, esta era de chantaje era solo un estado de transición. La riqueza acumulada en Panonia estaba creando una base de poder sin precedentes. Solo faltaba un líder con la ambición y la crueldad suficientes para unificar por completo a las hordas y usar ese poder no solo para extorsionar, sino para conquistar. Un líder que no se conformaría con el oro de Roma, sino que querría la propia Roma.
Su nombre resonaría en la historia como un sinónimo de terror y destrucción. El escenario estaba listo para la llegada de Átila. El poder acumulado en las llanuras de Panonia era como una tormenta a punto de estallar. El oro de los tributos y el botín de las guerras habían creado un trono, pero en el año 434, dos hermanos se sentaron en él, Atila y Bleda. Juntos heredaron el imperio de su tío Ruga, una vasta confederación de pueblos mantenida unida por la fuerza y la promesa de riquezas. Bleda parecía contento con el status quo, conseguir la lucrativa política de extorsión a Constantinopla. Recibir las caravanas cargadas de oro, disfrutar de los festines y gobernar sobre sus vasallos era suficiente para él. Pero Atila era diferente. En sus ojos pequeños y profundos ardía una ambición que trascendía la mera riqueza. No veía a Roma como una fuente de ingresos, sino como un rival a ser humillado y finalmente quebrado. La tensión entre los hermanos creció en silencio, oculta tras las negociaciones conjuntas con los enviados del Imperio de Oriente. Juntos, forzaron al emperador Teodosio II a firmar el Tratado de Margo, un acuerdo humillante que duplicaba el tributo anual a 700 libras de oro y establecía que Constantinopla no debía dar asilo a ningún fugitivo del Imperio Huno. Fue una victoria diplomática que consolidó su poder, pero para Atila, compartir la gloria era una ofensa. El poder no se hereda, se toma, y a menudo se toma de las manos frías de un hermano. Alrededor del año 445, la dualidad en el trono huno llegó a un abrupto final. Bleda murió. Las crónicas son escasas y ambiguas. Algunas fuentes sugieren una muerte accidental durante una cacería, pero el historiador Prisco, que visitó la corte de Atila años después, insinúa un relato mucho más oscuro, uno que todos susurraban pero nadie se atrevía a decir en voz alta: el fratricidio. Atila, finalmente, era el único rey de los hunos. Con el poder absoluto en sus manos, comenzó a transformar la confederación tribal en una máquina de guerra unificada y aterradoramente eficiente. No era el bárbaro salvaje que la propaganda romana pintaría más tarde. Era un estratega brillante, un organizador consumado y un maestro de la guerra psicológica. Su corte, aunque móvil, no era un simple campamento. Era el centro neurálgico de un imperio que se extendía desde los Alpes hasta el Caspio. Allí recibía a embajadores romanos, a jefes germanos y a príncipes sarmatas. A diferencia de sus lugartenientes, que se engalanaban con el oro y las joyas saqueadas, Atila vestía con una sencillez austera. Comía en platos de madera y bebía en copas de madera. Su palacio era una gran cabana de troncos, no una tienda de seda. Este ascetismo calculado no era un signo de humildad, sino una demostración de poder. Dejaba claro que su autoridad no dependía de las baratijas de la civilización, sino de su propia voluntad indomable. Bajo su mando, el ejército huno alcanzó su máxima expresión. No era solo una horda de jinetes arqueros, era una fuerza multinacional que incorporaba las fortalezas de todos los pueblos que había sometido. La caballería ligera y veloz de los hunos formaba el núcleo, pero a su lado luchaban la infantería pesada de los ostrogodos, la caballería de los gepidos y las feroces unidades de los erulos y estiros. Atila gobernaba esta diversidad con mano de hierro, uniendo a enemigos ancestrales bajo un único estandarte, el suyo. Para cimentar su autoridad y darle un aura divina, Atila explotó una leyenda que se extendió como el fuego por toda Europa: la historia de la Espada de Marte. Se decía que un pastor huno había encontrado una antigua espada semienterrada en el campo, después de que una de sus novillas se hiriera con la punta. El pastor se la llevó a Atila, quien la declaró como la legendaria espada del dios romano de la guerra. Con esta arma en su mano, Atila ya no era solo un rey. Era el portador de un destino manifiesto, el instrumento de una voluntad divina y destructora. Se convirtió en el azote de Dios, un título que él mismo promovió con entusiasmo. No se presentaba como un simple conquistador, sino como un castigo enviado por los cielos para purgar un mundo corrupto y decadente. Esta construcción consciente de su imagen
era una de sus armas más poderosas. El miedo que inspiraba a menudo ganaba las batallas antes de que se disparara la primera flecha. Las murallas de las ciudades no solo tenían que resistir sus máquinas de asedio, sino también el terror paralizante que su nombre evocaba. El imperio de tributos de sus predecesores ya no le bastaba. El oro era un medio, no un fin. El fin era el poder absoluto, el reconocimiento universal de que él, Atila, era el verdadero amo del mundo. El Imperio Romano de Oriente, con sus intrigas palaciegas y su fe en las murallas de Constantinopla, sería el primero en aprender la diferencia entre pagar a un extorsionador y enfrentarse a la ira del azote de Dios. La tormenta que se había estado gestando en Panonia estaba lista para desatarse, y esta vez no buscaría oro, buscaría la aniquilación. Atila fue un visionario que unió a docenas de pueblos o un tirano despiadado que los gobernó mediante el terror. Dinos tu opinión en los comentarios y únete al debate sobre una de las figuras más controvertidas de la historia. Atila tenía su ejército, su espada y su título divino. Solo necesitaba un pretexto, una justificación, por endeble que fuera, para desatar su furia sobre el Imperio Romano de Oriente. La encuentro en la ciudad fronteriza de Margo. Un obispo local, en un acto de celo religioso o pura codicia, había cruzado el Danubio para saquear unas tumbas reales hunas. Para Atila, este sacrilegio era el insulto perfecto. Exigió la entrega del obispo. Constantinopla, atrapada entre el derecho canónico y el miedo a los hunos, vaciló. El obispo, temiendo más a la justicia imperial que a los bárbaros, tomó una decisión desesperada. Contacto en secreto con los hunos y les prometió abrirles las puertas de Margo a cambio de su propia vida. En el año 441, en plena noche, mientras la ciudad dormía, las puertas se abrieron y la horda entró. Margo fue la primera de una larga lista en caer. La invasión de los Balcanes había comenzado. La campana que siguió fue una demostración de fuerza brutal y una velocidad aterradora. Atila no se movía como los ejércitos romanos, atado a lentas líneas de suministro. Su ejército vivía de la tierra, o más bien, de la tierra que arrasaba. Ciudad tras ciudad, las fortalezas que habían contenido a los bárbaros durante generaciones, cayeron ante él. Viminacium, una importante base militar, fue arrasada. Singidunum, la futura Belgrado, fue tomada y saqueada. La estrategia de Atila era de un terror sistemático. No buscaba ocupar el territorio, sino destruirlo tan completamente que dejara de tener valor para el imperio. Utilizaba las habilidades de ingeniería de sus súbditos romanos y germanos para construir máquinas de asedio, arietes, torres de asalto, catapultas. Los hunos, el pueblo de la estepa, se habían convertido en maestros del arte de derribar murallas. La culminación de esta campana de destrucción llegó en Naissus, la ciudad natal del gran Constantino, el primer emperador cristiano. Naissus era una ciudad grande, próspera y bien fortificada. Resistió el asedio con valor, pero finalmente sus murallas fueron brechadas. La matanza que siguió fue indiscriminada. Años después, el diplomático e historiador Romano Prisco de Panio, como parte de una embajada a la corte de Atila, pasó por las ruinas de la ciudad. Su testimonio, escrito por un testigo presencial, es escalofriante. La ciudad estaba desierta, escribió. La encontramos vacía, pues había sido destruida por el enemigo. En las iglesias nos detuvimos y encontramos que todo estaba lleno de los huesos de los que habían sido asesinados. Describió las orillas del río cercanas cubiertas de esqueletos humanos, un paisaje de muerte absoluta. Una ciudad no son solo sus piedras, sino sus memorias. Atila era un maestro en destruir ambas. El ejército de campana del Imperio de Oriente, liderado por el general Aspar, intentó hacer frente a la invasión, pero fue derrotado en una serie de batallas. La maquinaria militar que había sido el orgullo del mundo romano se mostró impotente ante la velocidad y la ferocidad de la horda de Atila. El pánico llegó hasta la propia Constantinopla. La ciudad imperial, protegida por sus formidables murallas teodosianas,
se sintió vulnerable por primera vez. Un terremoto providencial derribó parte de las defensas, pero la población, en un esfuerzo hercúleo, trabajando día y noche, logró reconstruirlas antes de que Atila pudiera llegar. El azote de Dios se detuvo a las puertas de la capital. Sabía que un asedio a la ciudad más grande y mejor defendida del mundo sería largo y costoso. En su lugar, prefirió seguir devastando las provincias, que ahora estaban completamente a su merced. Serdica, la actual Sofía, y Filipópolis cayeron. Tracia y Mesia eran un desierto humeante. Finalmente, con sus provincias balcánicas aniquiladas y su ejército destrozado, el emperador Teodosio II no tuvo más remedio que pedir la paz. El tratado que firmó en el año 447 fue aún más humillante que los anteriores. El tributo anual se triplicó, ascendiendo a la astronómica cifra de 2.100 libras de oro. Además, tuvo que pagar 6.000 libras de oro en concepto de atrasos. El imperio también tuvo que ceder una vasta franja de territorio al sur del Danubio, creando una tierra de nadie, una zona de amortiguamiento que los hunos podían cruzar a voluntad. Atila había logrado su objetivo. No había conquistado el imperio de Oriente, lo había quebrado. Lo había dejado económicamente exsangue, militarmente humillado y territorialmente mutilado. Demostró que ni las legiones ni las murallas podían detenerlo. La campana de los Balcanes fue un ensayo general, una demostración al mundo de lo que su máquina de guerra era capaz de hacer. Satisfecho, pero no saciado, Atila regresó a su base en Panonia. El oro de Oriente llenaba sus arcas, pero su mirada inquieta ya se estaba volviendo hacia el oeste. El otro imperio, el de Occidente, con sus fértiles tierras de la Galia y su decadente corte en Ravenna, sería su próximo objetivo. El incendio que había consumido los Balcanes era solo el preludio de una conflagración mucho mayor que estaba a punto de engullir el corazón de Europa. El imperio de Occidente, con su capital en Ravenna, observaba con creciente pavor la devastación de los Balcanes. Su hombre fuerte, el patricio Flavio Aecio, conoce a los hunos mejor que nadie. Había vivido entre ellos, había luchado a su lado como mercenario y los consideraba una herramienta útil, aunque peligrosa. Pero el Atila que ahora gobernaba era una fuerza muy distinta a los líderes que él había conocido. La precaria paz se rompió por un motivo casi novelesco. Justa Grata Honoria, la hermana del pusilánime emperador Valentiniano III, en un acto de rebeldía contra un matrimonio concertado, envió su anillo a Atila, pidiéndole que la rescatara. Atila, un genio de la manipulación política, interpretó el gesto como una propuesta de matrimonio y exigió la mitad del imperio de Occidente como dote. La petición era absurda, y esa era la intención. Era el caso bélico que necesitaba. En la primavera del año 451, Atila reunió un ejército como el mundo no había visto. Cientos de miles de guerreros, no solo unos, sino también sus vasallos, ostrogodos, gepidos, érulos, esciros, alamanes. Una marea humana que cruzó el Rin y se derramó sobre la Galia, dejando un rastro de ciudades incendiadas, Metz, Reims, Tongres. Su objetivo era Orleans, una ciudad estratégica en el corazón de la Galia. Si caía, el camino hacia el sur visigodo estaría abierto. Aecio se enfrentaba a la tarea imposible de detener esta avalancha. Su propio ejército romano era una sombra de lo que fue, compuesto en gran parte por mercenarios bárbaros. Sabía que solo no podría enfrentarse a Atila. Necesitaba crear una alianza, una coalición de pueblos que normalmente eran enemigos acérrimos. Voló por la Galia, usando toda su habilidad diplomática. Convenció a Teodorico I, el anciano y orgulloso rey de los visigodos, de que Atila no se detendría tras conquistar a los romanos, sino que su reino sería el siguiente. Logró el apoyo de los francos, los alanos, los burgundios. No hay mayor pegamento para una alianza que un enemigo común a las puertas. Era un ejército de retazos, una unión desesperada de antiguos adversarios liderados por el último de los romanos, como a veces se llamaba a Aecio. La coalición llegó a Orleans
justo a tiempo para levantar el asedio. Atila, al ver la fuerza combinada de sus enemigos, decidió retirarse a un terreno más favorable para su caballería. Eligió una vasta llanura cerca de Chalons-en-Champagne, un lugar que la historia recordaría como los campos catalaunicos. Ali, a finales de junio del año 451, se libró la que se conocería como la Batalla de las Naciones. No fue una sola batalla, sino una serie de enfrentamientos brutales que duraron todo el día. En el centro de la línea de Aecio se encontraban los poco fiables alanos, flanqueados por los visigodos a la derecha y los romanos y francos a la izquierda. Atila, dirigiendo a sus hunos desde el centro de su propia línea, lanzó un ataque masivo. La llanura se convirtió en un infierno de polvo, gritos y el silbido de millones de flechas. La lucha fue de una ferocidad inaudita. Según el historiador Jordanes, que escribió un siglo después, el arroyo que cruzaba el campo de batalla se tinó de rojo y se desbordó con la sangre de los caídos. El rey visigodo, Teodorico, fue derribado de su caballo y aplastado por su propia caballería mientras arengaba a sus hombres. Su muerte, en lugar de provocar la huida, enfureció a los visigodos. Su hijo, Turismundo, lideró una carga vengativa y desesperada que hizo retroceder a los ostrogodos que servían a Atila. El combate se prolongó hasta el anochecer. Las pérdidas fueron catastróficas en ambos bandos. Se habla de más de 160.000 muertos, una cifra probablemente exagerada, pero que refleja la escala de la carnicería. Al caer la noche, Atila se vio obligado a retirarse a su campamento fortificado de carros. La leyenda cuenta que, temiendo la derrota, hizo apilar sillas de montar para crear una pira funeraria, dispuesto a lanzarse a las llamas antes que ser capturado. Pero la victoria de la coalición no fue completa. Aecio, astuto como siempre, tomó una decisión controvertida. Temía que una destrucción total de los hunos fortaleciera demasiado a sus aliados visigodos, que podrían convertirse en la nueva amenaza principal para Roma. Por la noche, convenció a Turismundo de que regresara a Tolosa para asegurar su trono antes de que sus hermanos se lo arrebataran. Con los visigodos fuera de la ecuación, Aecio tampoco presionó el ataque. Permitió que Atila y los restos de su ejército se retiraran de la Galia. La batalla de los campos catalaunicos no fue una victoria aplastante para nadie, sino una sangría mutua. Atila fue detenido. Su aura de invencibilidad se había roto, pero su ejército no había sido destruido. Había sido una batalla no por un territorio, sino por la supervivencia de la civilización galo-romana. Por un breve momento, romanos y germanos, enemigos durante siglos, habían luchado y muerto juntos contra una amenaza que los superaba a todos. Atila regresó a Panonia derrotado, pero no vencido. Su orgullo estaba herido y su sed de venganza era inmensa. La Galia le había resistido, pero el corazón del imperio, la propia Italia, con sus ricas ciudades y su débil ejército, era ahora un objetivo tentador. El mundo contuvo la respiración, sabiendo que la tormenta no había pasado, solo se había desviado momentáneamente. La sangre derramada en los campos catalaunicos no sació la sed de Atila, la avivó. La retirada de la Galia no fue una derrota, sino un reagrupamiento estratégico en su mente. Al año siguiente, en el 452, la tormenta se desató de nuevo, esta vez sobre el corazón del Imperio de Occidente, Italia. Cruzó los Alpes julianos con una facilidad pasmosa, descendiendo sobre la fértil llanura del Po. Su primer objetivo fue Aquilea, una de las ciudades más grandes y ricas de la península, un importante centro comercial y militar. La ciudad resistió valientemente, pero tras un brutal asedio, sus defensas cayeron. La venganza de Atila fue terrible. La ciudad fue saqueada tan concienzudamente y destruida tan por completo que, generaciones después, apenas se podía encontrar su ubicación exacta. Los supervivientes aterrorizados huyeron a las marismas de la costa, donde fundarían un nuevo asentamiento que con el tiempo se convertiría en la ciudad de Venecia. El terror se extendió por el norte de Italia.
Milán, la antigua capital imperial, y Pavía abrieron sus puertas sin luchar, esperando clemencia. Fueron saqueadas, pero no destruidas. Atila entró en el Palacio Imperial de Milán y, según una anécdota, vio un cuadro que representaba a los emperadores romanos sentados en tronos de oro, con los pies sobre los cuerpos de los escitas vencidos. Con una ironía cruel, ordenó a un artista que pintara una nueva escena. Él mismo, Atila, sentado en el trono, y los emperadores romanos vaciando sacos de oro a sus pies. El camino a Roma estaba abierto. En Ravenna, la corte del emperador Valentiniano III estaba paralizada por el pánico. El general Aecio, el héroe de los campos cataláunicos, se encontraba en los Alpes intentando reclutar un nuevo ejército, pero no tenía fuerzas para enfrentarse a Atila en una batalla campal. La ciudad eterna, que no había visto un enemigo a sus puertas desde el saqueo de los visigodos de Alarico 42 años antes, se preparaba para lo peor. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más enigmáticos y debatidos de la historia. Desde Roma no partió un ejército, sino una embajada desesperada. Estaba compuesta por 2 altos dignatarios seculares y una figura que representaba un poder nuevo y creciente, el Papa León I. Se encontraron con Atila y su ejército a orillas del río Mincio, cerca de la actual Mantua. El Papa, desarmado, vestido con sus vestiduras pontificias, se adelantó para hablar con el hombre más temido del mundo. No tenemos una transcripción de su conversación. Las crónicas posteriores, escritas por la Iglesia, la describen como un milagro. León, imbuido de poder divino, habría intimidado al pagano Atila, quien supuestamente vio una visión de los apóstoles Pedro y Pablo con espadas desenvainadas junto al Papa, amenazándolo con la muerte si no se retiraba. Pero la historia rara vez se compone de milagros. ¿Qué ocurrió realmente en las orillas del Mincio? Los historiadores modernos proponen explicaciones más terrenales. El ejército de Atila, aunque victorioso, estaba sufriendo. Una hambruna había asolado Italia ese año, y las provisiones escaseaban. Además, las enfermedades y la peste comenzaban a hacer estragos entre sus tropas, acostumbradas al clima más seco de la estepa. También existía un factor de superstición. Atila era muy consciente de que Alarico había muerto poco después de saquear Roma. Podría haber temido una maldición similar si profanaba la ciudad. A esto se sumaba la presión militar. Aecio, aunque no era lo suficientemente fuerte para una batalla, hostigaba sus líneas de suministro, y el emperador de Oriente, Marciano, había enviado tropas a través del Danubio para atacar las tierras hunas, forzando a Atila a no prolongar su campaña italiana. Lo más probable es que la retirada de Atila fuera el resultado de una combinación de todos estos factores. La embajada de León, además de su autoridad moral, probablemente llegó con una oferta que Atila no podía rechazar: una enorme cantidad de oro, un tributo masivo a cambio de perdonar a Roma. A veces, la palabra más poderosa no es la que se grita desde un trono, sino la que se susurra desarmado, especialmente cuando va acompañada del brillo del oro. Cualquiera que fuera la razón, el resultado fue asombroso. Atila, el azote de Dios, el hombre que tenía a Roma a su merced, dio media vuelta y se retiró de Italia. El prestigio del papado se disparó. En un momento en que el poder imperial secular se mostraba impotente, la autoridad espiritual de la Iglesia había logrado, o al menos así parecía, lo imposible. Atila regresó a su palacio en Panonia, frustrado pero inmensamente más rico. No había destruido Roma, pero la había humillado profundamente, y no tenía intención de renunciar a sus reclamaciones. Sus planes se volvieron de nuevo hacia Constantinopla, y también seguía considerando a Honoria su prometida, y a la mitad del imperio de Occidente su dote legítima. El mundo seguía siendo su rehén. ¿Fue la intervención del Papa un acto de fe divina o un brillante cálculo político acompañado de un soborno masivo? Deja tu opinión en los comentarios y dinos qué crees que realmente detuvo al azote de Dios. Atila regresó a su gran campamento en las llanuras de Panonia,
el centro de un imperio que se extendía desde el Rin hasta el Volga. Era el amo indiscutible de medio mundo, temido por emperadores y reyes. A pesar de sus reveses en la Galia e Italia, su poder parecía intacto, su voluntad inquebrantable. Planeaba una nueva y masiva campaña contra el Imperio de Oriente para castigar al emperador Marciano por haber apoyado a Ecio. Pero antes de desatar de nuevo la guerra, decidió añadir una nueva esposa a su ya numeroso harén. La elegida fue una joven princesa de origen godo o germánico llamada Ildico, famosa por su belleza. La noche de bodas, en la primavera del año 453, se celebró con un gran festín. Atila, que normalmente era abstemio y comía con sencillez, en esta ocasión bebió y celebró con un exceso inusual en él. Se retiró tarde a sus aposentos con su nueva esposa. A la mañana siguiente, sus sirvientes y guardias, preocupados por el profundo silencio que provenía de la tienda real, forzaron la entrada. La escena que encontraron era macabra y confusa. Atila yacía muerto en su lecho, en medio de un charco de sangre. La joven Ildico estaba a su lado, llorando y temblando bajo un velo, aterrorizada. No había señales de violencia, ninguna herida visible en el cuerpo del rey. La versión oficial, difundida rápidamente, fue que Atila, tumbado boca arriba en su sueño etílico, había sufrido una grave hemorragia nasal. La sangre, en lugar de salir, se había ido hacia sus pulmones, ahogándolo. Era una muerte extrañamente banal y anticlimática para el hombre que había hecho temblar al mundo. Pero, ¿era esa toda la verdad? La muerte del tirano a manos de una mujer en el lecho nupcial es un tema tan antiguo como la propia literatura. Los rumores y las sospechas surgieron de inmediato. ¿Había sido Ildico el instrumento de un asesinato? ¿Quizás una venganza por la subyugación de su pueblo? ¿O fue obra del emperador Marciano, un asesinato político llevado a cabo con veneno o una daga sutil? Nunca lo sabremos. La muerte de Atila sigue siendo un misterio, una historia de detectives sin resolver en el corazón de la Edad Oscura. El funeral que siguió fue tan grandioso y secreto como su vida. Su cuerpo fue exhibido en una tienda de seda, en medio de la llanura, mientras los mejores jinetes hunos galopaban en círculos a su alrededor, cantando un lúgubre canto fúnebre que el historiador Jordanes conservó para la posteridad. Lloraban no con lágrimas, sino con la sangre de sus propias heridas, pues creían que un guerrero tan grande debía ser llorado con la sangre de los hombres. Por la noche, en secreto, su cuerpo fue enterrado. El ritual fue extraordinario. Fue colocado en un triple ataúd, el más interno de oro, el segundo de plata y el tercero de hierro. El oro y la plata simbolizaban las riquezas que había arrebatado a los dos imperios. El hierro, su poder indomable en la guerra. Junto a él enterraron las armas de sus enemigos vencidos, joyas preciosas y los símbolos de su poder. Y para asegurarse de que nadie jamás encontrara y profanara su tumba, todos los esclavos que la habían cavado fueron asesinados. La ubicación exacta del lugar de descanso final de Atila es uno de los mayores secretos perdidos de la historia. La muerte de Atila fue el golpe mortal para su imperio. Un imperio forjado por un león no puede ser gobernado por sus cachorros. Su poder no se basaba en instituciones, leyes o una cultura compartida, sino únicamente en su carisma personal y su genio militar. En cuanto murió, todo se vino abajo. Sus numerosos hijos, liderados por el mayor, Elac, comenzaron a disputarse la herencia como si fuera una propiedad privada. En lugar de mantener unido el imperio, intentaron repartirse los pueblos sometidos entre ellos, como si fueran una familia de esclavos, según Jordanes. Esta lucha intestina reveló la fragilidad fundamental del poder huno. Los pueblos vasallos, gepidos, ostrogodos, érulos, estiros, que habían seguido a Atila por miedo y por la promesa de botín, no sentían ninguna lealtad hacia sus hijos pendencieros. Vieron su oportunidad. La muerte del tirano era la señal para la rebelión. La gigantesca máquina de guerra que había aterrorizado al mundo durante décadas
sostenida por la voluntad de un solo hombre, se desmoronó casi de la noche a la mañana. El viento que había soplado desde el este, arrasándolo todo a su paso, de repente se detuvo. El silencio que siguió fue el preludio de una última y sangrienta batalla, la batalla por la libertad de los pueblos que habían vivido bajo el yugo del azote de Dios. El silencio que siguió a la muerte de Atila no fue de paz, sino de tensa expectación. Los pueblos germánicos que formaban el grueso de su imperio, unidos bajo su mando férreo, ahora estaban divididos por la arrogancia de sus herederos. La gota que colmó el vaso fue la demanda de los hijos de Atila de repartirse los pueblos como si fueran ganado. Ardarico, el rey de los gepidos, fue el primero en alzar la voz. Había sido uno de los consejeros más leales y respetados de Atila, un vasallo honrado. Pero servir a un gran león era una cosa, ser esclavo de sus cachorros era otra muy distinta. La revuelta de Ardarico fue la chispa que encendió la rebelión general. A él se unieron los ostrogodos, liderados por sus 3 reyes hermanos, y una multitud de otras tribus germanas ansiosas por sacudirse el yugo uno. Las cadenas más pesadas se rompen con la sangre de quienes una vez las llevaron. Los hijos de Atila, con el Elac a la cabeza, reunieron a las tribus que aún les eran leales, principalmente los propios hunos, y marcharon para aplastar la rebelión. Los 2 ejércitos, compuestos por antiguos compañeros de armas, se encontraron en el año 454 en una batalla decisiva cerca de un río no identificado en Panonia, llamado Nedao. La batalla de Nedao fue una carnicería fratricida, una explosión de odios largamente reprimidos. Los gepidos lucharon por la libertad, los ostrogodos por el honor, y los hunos por la supervivencia de su dominio. Fue una batalla de una ferocidad que rivalizó con la de los campos cataláunicos, pero esta vez el resultado fue inequívoco. Las fuerzas combinadas de los pueblos germánicos, luchando por su propia existencia, aplastaron al ejército huno. Elac, el hijo mayor de Atila y su heredero designado, murió en el corazón de la batalla. Con su muerte, el último vestigio de la autoridad central huna se desvaneció. La derrota en Nedao fue el fin del imperio huno en Europa. Fue una desintegración catastrófica y total. Las tribus hunas supervivientes, ahora sin líder y sin un imperio que gobernar, se dispersaron. Algunos, liderados por los hijos menores de Atila, intentaron establecerse en el Imperio Romano de Oriente, pero fueron derrotados o absorbidos como mercenarios. La gran mayoría, sin embargo, se retiró hacia el este, cruzando los Cárpatos y volviendo a las estepas ponticas, la región al norte del Mar Negro, desde donde habían surgido casi un siglo antes. Y aquí comienza el último y más grande misterio de los hunos. Después de su retirada a las estepas del Mar Negro, simplemente desaparecen del registro histórico. El pueblo que había aterrorizado a medio mundo, que había cambiado el curso de la historia y derribado imperios, se desvaneció casi sin dejar rastro. ¿Qué fue de ellos? Los historiadores han propuesto varias teorías. Algunos creen que fueron absorbidos por otras confederaciones nómadas que surgieron en la estepa, como los búlgaros o los avaros, perdiendo su identidad étnica en el proceso. Otros sugieren que una parte de ellos podría haber regresado aún más al este, a las vastas estepas de Asia Central, de donde podrían haber venido sus antepasados, volviendo a fundirse en el crisol de pueblos nómadas. También es posible que las enfermedades y las constantes guerras hubieran diezmado su población hasta un punto en que ya no eran capaces de mantener su cohesión como pueblo. No hay una respuesta definitiva. Su salida de la historia es tan abrupta y misteriosa como su entrada. No dejaron ciudades, ni libros, ni un legado cultural duradero en Europa. Su paso fue como el de un huracán, una devastación inmensa, seguida de un extraño silencio y un paisaje irrevocablemente alterado. Pasaron de ser el centro del mundo a una nota a pie de página en las crónicas de otros pueblos en el lapso de una sola generación. La fuerza que había actuado como un catalizador para la gran migración de los pueblos, que había puesto de rodillas a Roma y Constantinopla,
se extinguió con la misma rapidez con la que se había encendido. El escenario europeo, que durante décadas había estado dominado por su ominosa presencia, quedó repentinamente vacío. Pero el vacío que dejaron no era estéril. Estaba lleno de los escombros de un viejo mundo y de las semillas de uno nuevo, plantadas por los mismos pueblos que los hunos habían desplazado y oprimido. La tormenta había pasado, y en el silencio que siguió, las naciones de la Europa medieval comenzaron a tomar forma. El huracán hubo paso. El silencio que dejó tras de sí no fue el de la paz, sino el de la transformación. El mundo que encontraron a su llegada ya no existía. El que dejaron atrás era irreconocible. Los hunos no construyeron nada duradero, no dejaron un legado de leyes, arte o literatura. Su legado fue el vacío, y en ese vacío nació una nueva Europa. Fueron el catalizador involuntario de la caída del mundo antiguo. La gran migración de los pueblos, que su llegada había desencadenado casi un siglo antes, continuó su curso inexorable. Los visigodos se establecieron en España, los vándalos en África, los francos en la Galia, los anglos y sajones en Britania. Estos reinos bárbaros, nacidos del caos, se convirtieron en los embriones de las naciones modernas de Europa. Los hunos no vinieron a construir imperios, sino a servir de parteras a los que estaban por nacer en el fuego y la sangre. El Imperio Romano de Occidente, el principal objetivo de su furia, quedó mortalmente herido. Las décadas de guerra contra Atila y las constantes migraciones de pueblos en sus fronteras habían agotado sus recursos, destrozado sus ejércitos y quebrado su autoridad. Aecio, el último de los romanos, el único hombre que había sido capaz de hacer frente a Atila, fue asesinado por el celoso emperador Valentiniano III apenas 2 años después de la batalla de Nedao. Poco después, el propio Valentiniano fue asesinado. Sin un liderazgo fuerte, el imperio se desangró. En el año 476, apenas 23 años después de la muerte de Atila, el último emperador romano de Occidente, un niño irónicamente llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo germano Odoacro. El Imperio Romano de Occidente, una institución que había durado 1000 años, dejó de existir. Los hunos no dieron el golpe final, pero habían debilitado al gigante hasta el punto de que un solo empujón fue suficiente para derribarlo. La memoria de Atila, sin embargo, perduró. Se convirtió en un arquetipo, un símbolo eterno de la barbarie destructora y del poder pagano. Para los cronistas cristianos, fue el azote de Dios, una herramienta del castigo divino. Pero en la épica de los pueblos germánicos, sus antiguos vasallos y enemigos, su figura se transformó de manera sorprendente. En el poema épico alemán, El Cantar de los Nibelungos, Atila se convierte en el noble y generoso rey Etzel. En las sagas escandinavas, es Atli, un rey codicioso y cruel. Sobrevivió no en la historia, sino en el mito, un testamento del profundo impacto que tuvo en la psique de todos los pueblos que entraron en contacto con él. La invasión de los hunos fue más que una serie de batallas y saqueos. Fue un cambio tectónico, una fuerza de la naturaleza con forma humana que rompió las viejas estructuras y aceleró procesos históricos que ya estaban en marcha. Representaban un orden de vida completamente diferente, el de la estepa, sin ataduras a la tierra, sin ciudades, sin pasado escrito. Su ley era la velocidad, su hogar la silla de montar, su riqueza el botín. Las civilizaciones sedentarias, con sus fronteras, sus leyes y su lenta burocracia, no estaban preparadas para enfrentarse a una fuerza tan fluida y elemental. Intentaron detenerlos con muros, pero los hunos simplemente los rodearon. Intentaron comprarlos con oro, pero el oro solo aumentó su apetito. Intentaron comprender su lógica, pero su lógica era la del depredador, no la del estadista. Al final, desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado, disolviéndose de nuevo en las vastas estepas de las que surgieron. Pero el mundo que dejaron atrás era ya, irrevocablemente, nuestro mundo. Un mosaico de pueblos y culturas que luchaban por construir un nuevo orden sobre las ruinas del antiguo. Fueron el fin de una era,
pero también el violento y sangriento comienzo de la siguiente. Y así termina la historia de la gran invasión. Los hunos desaparecieron, pero dejaron tras de sí el mapa de la Europa que conocemos. Fueron un martillo que destrozó el viejo mundo, pero ¿fue su paso por la historia una obra de pura destrucción, o fue un acto de inevitable y necesaria renovación? La elección, como siempre, es vuestra. Escribid vuestra opinión en los comentarios.